Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde los 3 primeros versículos. Son los mismos pasajes que hemos leído nosotros la semana pasada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. La Escritura dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Hace unos años yo había visto en las redes le llaman meme, una fotografía donde habían aparentemente dos iglesias que estaban juntas. En una de ellas había un letrero, un cartel, un aviso que decía concierto cristiano. Y había una muchedumbre tratando de entrar en esa iglesia donde estaba pues el concierto cristiano. Y al lado de esa iglesia había otra que tenía un letrero también. Y el letrero decía estudio bíblico. Y esa iglesia pues no tenía personas luchando, peleándose por entrar a escudriñar la Escritura. De un tiempo a esta parte, hermanos, yo no sé si eso que yo vi hace años ha sido una especie de profecía, o es que los síntomas ya se estaban dando. Pero nosotros quizás no podemos, así como no podemos darnos cuenta cuando estamos volando en un avión, el avión gira 1 grado hacia la derecha o hacia la izquierda, no podemos darnos cuenta cuando gira 1 grado. Pero cuando gira 1 grado es evidente que no vamos a llegar al mismo lugar que si el avión siguiese su rumbo derecho. Y no percibimos que estamos de repente yéndonos hacia otro lugar, salvo que el viraje que haga el avión pues sea algo notorio, ¿no? Y ya el avión se ponga de esta manera. Pero la iglesia, hermanos, está haciendo un viraje desde hace muchos años. Yo un poco he podido conocer esto a través de las conversaciones constantes que tengo con los ancianos de la iglesia en los Estados Unidos, donde precisamente lo que ese meme decía se está cumpliendo en nuestros días. Las iglesias que ofrecen conciertos, luces psicodélicas, las iglesias que no demandan absolutamente nada de las personas quienes van a escuchar los mensajes. Esas iglesias son las que están incrementando su membresía, su número de oyentes, de participantes, no sé cómo llamarles. Mientras que aquellas iglesias donde la palabra del Señor es predicada, donde el mensaje es incómodo, donde el mensaje puede descubrir el pecado, donde el mensaje llame al arrepentimiento, arreglar nuestros caminos delante del Señor, ese mensaje en estos días es despreciado. Y las iglesias donde se predica de esa manera son iglesias donde, hermanos, yo me voy enterando que la membresía van siendo, de lo que eran antes 60, 70 personas, se está reduciendo solamente a una membresía de unos 10, de unos 8, que pueden entre ellos pagar quizás los servicios como la electricidad, y ellos mismos tienen que hacer todas las labores porque pues cuando ya no hay membresía también los fondos no hay. Y esa es la situación de la iglesia en nuestros días. Yo quería conversar hoy día, hermanos, compartir con ustedes el título de esta porción de la Escritura que hemos leído como falsos maestros, el modus operandi. Falsos maestros, el modus
operandi, porque ciertamente hay una forma en que ellos operan. Cuando nosotros leemos, como hemos visto, esta escritura, hay una advertencia aquí de la misma forma como el apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso cuando les dijo: y de entre vosotros se levantarán hombres perversos, hombres que corromperán la palabra de Dios. O sea, no solamente, hermanos, el ataque de lo que podríamos decir el ateísmo abierto y declarado que lucha contra la iglesia, sino de adentro mismo de la iglesia va a levantarse también cierta clase de personas que lo que ellos van a buscar es torcer el mensaje del evangelio. Y la semana pasada, pues, el Señor nos permitió meditar en los versículos que hemos vuelto a leer en esta mañana. Y el domingo pasado habíamos visto la analogía que el Espíritu Santo utilizaba para hacer la comparación entre los falsos profetas del Antiguo Testamento con los falsos maestros del Nuevo Testamento. Y la advertencia es que tendremos en nuestro tiempo y hasta la segunda venida del Señor a personas ocupando el púlpito que han hecho una profesión falsa de fe, que no han sido llamados por Dios al ministerio de la enseñanza de las Escrituras y cuyos mensajes, usando la Escritura, son torcidos. Porque ellos se ponen de pie detrás de un púlpito, abren la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, pero la interpretación que ellos entregan a la audiencia que está escuchando la Escritura no se ajusta a lo que el Espíritu Santo inspiró en las páginas. No se ajusta al mensaje que nosotros podemos leer en muchas páginas de la Biblia. Por eso es que yo les decía que había un viraje. Las cosas ya no son como eran antes, la interpretación ya no es como la que era antes, las demandas de Dios de santidad, de justicia, de rectitud, ya no son las mismas que se predicaba antes. Hoy día tenemos un evangelio nuevo, tenemos un Cristo nuevo, tenemos un Dios nuevo, un Dios que se complace en cualquier cosa que no sea santa, un Dios que se complace en aquellos que dicen que son cristianos, pero que no muestran ningún fruto de arrepentimiento en sus vidas. Ese es el cristianismo que hoy día vivimos. Y hay una manera en que estos falsos maestros operan, y es la misma que utilizaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento, como nosotros vamos a ver. Por eso, hermanos, es que yo les exhorto a que prestemos atención a este mensaje y que lo hagamos con un corazón sincero delante del Señor. Nosotros vimos que esos mensajes tienen el propósito de darle a aquel que no está en paz con Dios, mire, a aquel que no está en paz con Dios, darle una seguridad falsa de salvación. Aquella persona que ha puesto su confianza, por ejemplo, en la moralidad, aquella persona que ha puesto su confianza en que es buena gente y que por lo tanto va a ir al cielo, aquella persona que ha puesto su confianza en sus buenas obras, yo me porto bien y voy a ir al cielo, esos falsos maestros le dan una falsa paz a aquellas personas. Y vimos esa analogía precisamente con el ministerio profético de Jeremías en el Antiguo Testamento, y citamos un pasaje, hermanos, en el capítulo 6 del libro del profeta Jeremías, en el versículo 14, cuando la Escritura dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. No hay paz. Y podemos comparar este mensaje con el que predican aquellos quienes promueven la falsa doctrina del cristiano carnal, como yo les había hablado. Quienes llaman como cristianos a aquellos profesantes que no muestran un fruto digno de arrepentimiento, pero los reciben en sus membresías. Llaman también cristianos a quienes hicieron una oración vacía,
Una oración donde ponían seguramente su intelecto, pero nunca pusieron su corazón ni la seguridad de su alma. Llaman cristianos aquellos que creen que ser buena gente es suficiente para entrar al cielo. Todas esas cosas, además de demostrar atracción por las cosas del mundo y las concupiscencias de la carne. Es decir, la gracia salvífica que comienza con la experiencia de la convicción de pecado, están ausentes en la vida de aquellos que son llamados como cristianos carnales. ¿Qué cosa es, hermanos, esa experiencia de la convicción de pecado? Seguramente que aquí hay hermanos a quienes yo ya les he preguntado alguna vez su testimonio de conversión, porque me gusta a mí escuchar su testimonio de conversión, porque me gusta que me pregunten también acerca de mi testimonio de conversión, porque el testimonio de conversión, hermano, es una experiencia que tiene que pasar necesariamente por la convicción de pecado. ¿Y qué cosa es la convicción de pecado? Es la obra poderosa del Espíritu Santo por la cual Él nos muestra la miseria de nuestra alma. Nos muestra la miseria de nuestra vida, de nuestro ser, y que lo que único que nos espera a nosotros es la condenación eterna por todas las cosas que hicimos, la manera como desperdiciamos nuestra vida en rebelión contra Dios y que somos merecedores del infierno. Y eso hace que nosotros entremos en un pánico, porque decimos, no quiero ir al infierno, y lloramos a Dios y le decimos, Señor, tienes misericordia para mí. Esa es la experiencia de la convicción de pecado. No es una oracioncita donde simplemente dejo yo a un lado todos los sentimientos, todo mi llanto, todas mis lágrimas, sino que es una experiencia trágica. No es una experiencia donde yo aprendo las doctrinas de la gracia. No es una experiencia donde yo aprendo la doctrina correcta, ortodoxa y sana, como se llama. Es el quebrantamiento del alma que produce un arrepentimiento, que produce un llanto que a la vez te lleva a la vida eterna. No es un llanto, como dice Pablo por ahí, que después te terminas de sonar la mucosidad que te ha salido por la nariz y continúas en los caminos en los que antes andabas. Esa es la experiencia del cristiano. Y a mí me gusta. Y cuando yo, hermanos, muchas veces he compartido esa experiencia, no puedo evitar que las lágrimas y la compunción de mi corazón llegue otra vez cuando yo recuerdo ese día en que el Señor me salvó a mí. Me salvó del pecado en el que yo había estado viviendo durante 40 años. Yo nunca puse mi confianza en las buenas obras porque no tenía ninguna. Yo nunca puse mi confianza en que yo era buena gente porque yo era malo. En ese momento, cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me hizo entrar en convicción de pecado, me hizo verme a mí como la llaga podrida de la cual habla Isaías. No había nada. Y si acaso alguna vez yo hice alguna buena obra, era un trapo de inmundicia para Dios. Era una tela pestilente para Dios, todo lo bueno que yo creía que había hecho antes. Esa es la experiencia de la convicción de pecado. Y es lo que yo oro al Señor cada vez que predico el Evangelio, de que también cause eso en el alma de quienes escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Pero esas iglesias donde hoy día se predica de esa manera son las iglesias que están vacías. Son las iglesias que están perdiendo su membresía. Esas iglesias donde el pastor dice o habla de los frutos dignos de arrepentimiento, de una obediencia amorosa a Cristo, esas iglesias son las que se están quedando vacías. Hermanos, debemos recordar también que la estrategia del enemigo de las almas es derrumbar la iglesia. Del diablo, estoy hablando de Satanás, es derrumbar la iglesia evangélica a través de la infiltración de la levadura contaminante del mundo y de las obras de la carne. Guárdese bien eso, porque esa es la forma como un falso maestro opera. Levadura del mundo y de las concupiscencias de la carne.
Ellos aprueban eso. A ellos les gusta predicar eso. Yo les decía que las cosas han ido de mal en peor en el ámbito de la iglesia evangélica. Porque los problemas no fueron creciendo desde la aparición de un falso cristiano carnal, como yo les decía, sino también ahora ha pasado por el falso evangelio de la prosperidad. Hace unos años también apareció ese falso, mentiroso evangelio de la prosperidad, donde esos falsos apóstoles, esos falsos profetas y apóstoles le piden dinero a las personas para simplemente cumplir sus sueños materiales en este mundo que un día va a ser derretido por el poder de Dios. Más allá de ese evangelio falso de la prosperidad, ahora tenemos ideologías perversas, las corrientes que afirman las corrientes globalistas. Y no vaya usted a ver lo que ha pasado en la Convención Bautista del Sur hace un mes, en su reunión anual. Ahí, hermanos, se ha podido ver cómo es que las ideologías ya no son esos falsos evangelios, se han introducido para destruir la denominación más grande de los Estados Unidos de América, la Convención Bautista del Sur. ¿Por qué? Porque ahora ellos afirman de que una mujer puede abortar y la mujer que aborta a su bebé debe ser considerada como una víctima. Una víctima. Una mujer que va caminando con sus propios pies a esa clínica como Planned Parenthood y va caminando con el propósito de que maten a su bebé, ella es ahora una víctima, ya no es culpable y debe ser recibida en la membresía de una iglesia bautista. El movimiento LGBT también se ha introducido con la novedosa y falsa teoría de un cristiano gay. Vea usted ahora en la convención donde ahora se han debatido esos temas. Si existe un cristiano gay, un hombre que tiene atracción sexual por otro hombre dentro de una iglesia evangélica, bautista, pero como se mantiene célibe, como no lleva a la consumación esos sentimientos torcidos contra la naturaleza del ser, son cristianos. También la teoría crítica racial que ha dividido la iglesia entre cristianos blancos y cristianos negros. Hoy día a mí me daría temor entrar a una iglesia bautista, porque me dirán quizás que yo soy un cristiano hispano o un cristiano latino. Y existen esas segregaciones raciales dentro de la iglesia del Señor. Cuando Él, por medio de su sacrificio, derribó la pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles, porque antes el mundo estaba dividido así, judíos y gentiles, e hizo de todos ellos un solo pueblo. Pero ahora esas ideologías y filosofías ha dividido lo que Cristo unió. Ha dividido lo que Cristo unió. Y ha dividido el hombre entre cristianos negros, cristianos blancos, cristianos asiáticos, cristianos latinos y no sé qué más. Hermanos, hay otras clases más de perversiones que yo podría seguir enumerando acerca de este viraje para abajo. El evangelicalismo de nuestros días se está hundiendo cada vez en un pozo donde ya la luz no existe. Y el modus operandi de estos falsos maestros se puede resumir en las siguientes estrategias malignas. En Romanos 16, versículos 18 y 19. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Acá está hablando de falsos maestros. Romanos 16, 18 y 19. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Escuche bien. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quiénes? De los ingenuos. Ellos nunca van a engañar a un cristiano. Y el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, esta estrategia, que también la vamos a ver un poco más adelante en la segunda epístola de Pedro, nos enseña que los falsos maestros miran a los simples, así también le llama la Escritura en el libro de Proverbios, mira a los simples o a los ingenuos como sus objetivos principales. Los miran a ellos, al simple. Evidentemente al incrédulo que ha hecho una profesión falsa de fe en Cristo. En la primera página del libro que escribí hice una cita de J.C. Ryle, la cual dice de esta manera: la incapacidad para distinguir las diferencias doctrinales cunde por doquier. Y mientras el predicador sea hábil y fervoroso, cientos de oyentes parecen creer que tienen que estar predicando la verdad. Y lo llaman a uno terriblemente intolerante y duro si sugiere que no predica la verdad. Hermanos, ahora la mirada está puesta en las formas, ya no en el contenido del mensaje. ¿Qué traje usa el predicador? Un Armani. Debe ser un buen predicador. Tiene un tono de voz muy bonito. Debe ser un buen predicador. Vocaliza muy bien las palabras. Debe ser un buen predicador. Pero ¿saben qué, hermanos? J.C. Ryle tiene razón. Él tiene mucha razón. Porque la iglesia ha puesto la mirada en las formas y se ha olvidado del mensaje. De tal manera de que hoy día a esta clase de audiencia que dice que tiene el evangelio verdadero y que conoce la sana doctrina y ortodoxa, no se da cuenta cuando le predican un evangelio diferente. No se da cuenta cuando el evangelio ha girado un grado a la derecha. No se da cuenta cuando el evangelio es un evangelio que lo está hundiendo por el pozo de las tinieblas, y sigue creyendo que es salvo. Pareciera que fuese como el canto de las sirenas de la que hablan los marineros, que cuando ellas cantaban en esas mitologías marinas que hemos escuchado, dicen que los marineros se arrojaban de sus barcos al mar, encantados por ese canto de sirenas. Hoy día vivimos lo mismo. Los cantos de sirenas están puestos sobre el pastor famoso, el pastor bien vestido, el pastor guapo, el bonito, pero no está puesto en el mensaje que sale de la boca de ese hombre. Estos falsos maestros seducen las almas de aquellos quienes no son salvos, pero creen que son los herederos del Señor, los herederos del cielo. Hermanos, recuerden lo que las Escrituras nos enseñan en Oseas 4:9, dice: y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como el sacerdote. Y el Señor expresó lo mismo que el profeta con las siguientes palabras en Mateo 15:14. Dice: déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El profeta es como el sacerdote. Eso guárdeselo. Eso es algo que yo aprendí muchísimo tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. El punto, hermanos, que yo quiero que nosotros entendamos también en esta mañana es que nadie es engañado en contra de su voluntad. Nadie es engañado en contra de su voluntad. Así enseña la Escritura, y yo lo voy a probar con un texto de la Biblia. Nadie es engañado en contra de su voluntad. Nunca nadie va a ir delante del Señor y le va a decir: Señor, pero ¿por qué no me dejas entrar en el cielo? A mí me engañaron, a mí me predicaron de esta manera, a mí me dijeron que yo podía vivir así. No, nadie. Hermanos, seamos honestos, nadie va a reclamar eso cuando el Señor les diga, así como en Mateo 7,
yo no los conozco a ustedes. Pero Señor, nosotros predicamos en la calle. Pero Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia. Pero Señor, yo leía la Biblia. Señor, yo daba ofrenda en el templo. No, apartados de mí, yo no los conozco a ustedes, hacedores de maldad. Hermanos, nadie es engañado en contra de su voluntad, porque así lo enseña la Escritura. Porque el pueblo que sigue a los falsos maestros, escúchenme, es aquel que le gusta escuchar la predicación que va acorde con sus propias concupiscencias y deseos carnales. Yo no recuerdo, estaba conversando con un hermano, y cuando nos tocó a mi esposa y a mí, hermanos, ir a Chimbote, una ciudad al norte, yo creo que sabemos dónde queda, algunos o todos. Y a mí me tocó, hermanos, escoger a dónde voy a llevar a mi familia. Pues Caleb todavía no existía, pero estábamos ahí con mi hija Grecia. Mi primera opción fue ir a una iglesia bautista. Y cuando nosotros nos enteramos cuál era la posición de ellos, yo dije, a esta iglesia yo no voy a traer a mi familia. No la voy a traer a esta iglesia. Esta es una iglesia liberal. Esta es una iglesia carnal. Yo no puedo traer a mi familia aquí. Y terminamos, hermanos, congregando en una iglesia pentecostal donde se predicaba del pecado, se predicaba del camino de santidad. Yo prefería ir a esa iglesia, aunque teológicamente yo no estaba de acuerdo con algunas cosas de ellos. Porque por lo menos desde el púlpito se amonestaba. Se amonestaba. El Señor nunca me va a juzgar a mí y me va a decir, ¿por qué no fuiste a esa iglesia bautista? Él sabe por qué yo no fui a esa, que ni siquiera iglesia debería llamarse. Cada uno va al lugar donde la predicación que sale del púlpito va de acuerdo, escuche bien, con sus propias concupiscencias, con sus propias carnalidades, con sus propias mundanalidades. En cierta oportunidad, hermanos, yo conversando también, hace algunos años, cuando comencé yo en el ministerio, yo estaba también compartiendo un poco acerca del ministerio de la palabra del Señor. Y verdaderamente yo he leído teologías sistemáticas ortodoxas. Las he leído, las he estudiado y estudio hasta ahora a los puritanos, hasta ahora, ya muchos años, hermanos. Pero el mensaje que siempre he compartido es un mensaje que confronta el pecado. Yo le decía a mi interlocutor, le decía, mira, si yo predicara las doctrinas de la gracia, si yo predicara duro, a darle duro al arminiano, si yo predicara para darle duro a aquellos que son pentecostales, yo te aseguro que esta iglesia no tendría 40 o 50 personas, tendría unas 200 o 300 personas. Pero como yo no predico así, yo no predico contra el arminiano, porque yo creo que hay arminianos que deben de estar en la presencia del Señor hoy, como Juan Wesley. Yo predico contra el pecado. Yo predico contra las tinieblas. Yo predico contra la oscuridad. Yo predico contra la apostasía. Y eso, hermanos, convierte este mensaje en un mensaje que no es recibido así nomás. Los falsos creyentes nunca serán decepcionados por los falsos maestros. Nunca serán engañados por los falsos maestros. Si usted se da cuenta, usted dice, no, quizás uno se pregunte, ¿cómo es posible que la congregación de Cash Luna pueda tener 20,000 miembros? ¿Cómo es posible que la congregación de Joel Osteen, yo he ido, yo conozco cómo es esa iglesia en Houston, es inmensa? ¿Cómo es posible que pueda tener 35,000, 40,000 personas escuchándole? Hermano, es algo tremendo. Ahí hay un edificio de puros estacionamientos. Es una torre, son una torre donde es estacionamientos nada más, para que puedan entrar al coliseo que ellos compraron. Hermanos, todos los que van con ellos no son engañados. Los 20,000 que van allí con Guillermo Maldonado no son engañados.
A ellos les gusta lo que a ese predicador les gusta. Dinero. Dinero. ¿A Cash Luna le gusta dinero? Pues a los que les gusta el dinero van a ir con él. Por eso yo les digo, los falsos creyentes nunca serán decepcionados por los falsos maestros. Miren, hay un pasaje de la Escritura, si usted lo lee ahí en 2 de Timoteo 4:3, si quiere lo abre, porque yo voy a leer de la versión Casiodoro de Reina de 1569. Es una traducción que yo le encuentro, hermanos, muy descriptiva y no es políticamente correcta. Dice, teniendo las orejas sarnosas, mire cómo dice esta 2 de Timoteo 4:3. Si lo pone ahí para que pueda escuchar usted cómo es que la versión Casiodoro de Reina de 1569 lo ha traducido. Dice, en la Reina Valera 60 dice teniendo comezón de oír, ¿no? Pero acá Casiodoro de Reina dice, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias. Cash Luna les habla conforme a las concupiscencias de quienes le están escuchando. Los falsos maestros les hablan conforme a las concupiscencias de quienes están amontonándose alrededor de ellos para escuchar ese mensaje. Por eso es que yo les digo, los falsos creyentes nunca van a ser decepcionados por los falsos maestros. Hermanos, los tiempos en que vivimos nos han enseñado a ser más desconfiados en nuestros tratos con las personas que están fuera de nuestro ámbito familiar o eclesial. Yo recuerdo mucho, en mi familia nosotros siempre teníamos una sola persona. Yo siempre he sido así, hermanos, así me enseñaron a mí. Yo siempre he tenido una sola persona que me cortaba el cabello a mí. Y siempre teníamos también en mi familia una sola persona que nos hacía los trajes, los ternos. Y yo recuerdo, hermanos, en esos tiempos cuando a mí me mandaron a hacer mi primer terno, mi primer traje, creo que yo tendría como unos 14 o 15 años, creo. El sastre se llamaba, ya debe estar fallecido, Valencia, era la familia Valencia. Con esos señores nosotros no teníamos que firmar documentos, absolutamente nada. Yo veía cómo mi abuelo le pagaba el adelanto, decía ya para tal día vienes, no se firmaban papeles, la palabra bastaba, hermanos. Hoy día las cosas no funcionan así. Tenemos que ser desconfiados ahora en nuestros tratos con las personas con quienes nosotros pues a veces hacemos tratos, ¿no? Y están lejos de nuestro ámbito familiar o eclesial. Y en estos pasajes leemos pues las actitudes de personas que en el nombre del Salvador llevan a cierto grupo de profesantes por los mismos caminos de perdición por los que ellos están caminando. Cash Luna está yendo al infierno, hermanos. Ya, quienes le siguen a él están yendo también al mismo lugar. Lo mismo con Joel Osteen, lo mismo con el apóstol Guillermo Maldonado, y hay varios aquí en Perú que no recuerdo los nombres ahora, ¿no? Pero las Escrituras nos amonestan a lo siguiente. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, así como en las casas donde compran oro existen químicos para probar la autenticidad del metal, de la misma manera debemos actuar nosotros antes de confiar en lo que se nos predica como sana doctrina. Nunca en ninguna iglesia le van a decir a usted, no, mi doctrina no es sana. ¿Usted cree? Vaya a cualquier iglesia, hay varias. Entre usted y dígale, ¿acá se predica la sana doctrina? Sí, acá se predica. Usted va a encontrar algún pastor que le va a decir, no, acá no predicamos sana doctrina. Todos dicen que predican sana doctrina. Es igual.
Vaya a vender usted bronce a una casa donde compran oro, le van a poner el ácido y se van a decir, esto no es oro, llévatelo. Así nosotros, hermanos, no tenemos que preguntar, tú predicas la sana doctrina. Tenemos que sentarnos y escuchar las palabras que salen de ese predicador para saber discernir entre la verdad y la mentira. Así pues, hermanos, nosotros debemos actuar y no confiar en lo que se nos dicen que es sana doctrina. Recordemos el proverbio que lo hemos citado y que enseña que el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Proverbios 14:15. El simple, él lo va a creer todo lo que le digan. Por eso es que, como les digo, pues hay 15,000, 20,000, 35,000 personas que van detrás de esos llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque son simples. El ejemplo alarmante que vemos en las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan a nosotros esto, hermanos. El modus operandi nos enseña aquí. Y el ejemplo alarmante que vemos en las Escrituras es la facilidad con la que el pueblo de Israel creía fácilmente en la palabra predicada por los falsos profetas. ¿Cómo podían creer ellos esas mentiras? Es algo que nos asombra. Y en las palabras también de los fariseos para crucificar al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los fariseos podían manipular al pueblo para que todos pidiesen, suéltame a Barrabás, crucifica a Cristo? ¿Cómo? Los fariseos eran los maestros religiosos de ese tiempo y mire, esos falsos maestros cómo habían manipulado, o eran simples, el pueblo posiblemente, ¿no? Hoy día también tenemos el mismo problema. A la sana doctrina de ayer hoy se le llama herejía. Y a la herejía de ayer hoy se le llama sana doctrina. Eso fue uno de mis primeros mensajes cuando comencé el ministerio pastoral. Y a eso tenemos que añadir también esas novedosas invenciones del último siglo. De tal manera que quienes predican la verdad, o a quienes predican la verdad, se les trata como el pueblo de Israel trataba a Jesucristo. En Juan 10, 31, 33, Juan 10, yo quisiera que veamos ahí un pasaje. Aquí se nos narra un encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos, con los judíos. Juan 10, versículos 31 y 33 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Miren, le llamaban al Señor Jesucristo blasfemo. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así, hermano, en nuestros días, a quienes predican esas doctrinas antiguas a las que hoy le llaman herejías, le llaman: este hombre es un hereje, este hombre es un blasfemo. A lo que era sana doctrina allá en los siglos XVI, en los siglos XVII y XVIII, hoy la iglesia del Señor le llaman herejes, blasfemos, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque ese tipo de predicaciones no te da espacio para tu carnalidad, no te da espacio para tu mundanalidad, no da espacio para nada en nosotros. Hermanos, por eso, si es que predicamos el mismo mensaje de Cristo, el mismo mensaje de los apóstoles, seguramente que también seremos llamados blasfemos por aquellos quienes pervierten la verdad. Te van a llamar falso maestro. Hoy día a lo bueno le llaman malo, a lo dulce le llaman amargo. Así estamos nosotros. Hermanos, los embaucadores modernos nunca te dirán que leas los sermones,
Nunca te dirán que leas los tratados de teología del siglo XVI, XVII y XVIII. Nunca te van a decir, nunca te van a recomendar esos libros, porque ellos saben que si haces eso, ellos mismos serán expuestos en sus falsas enseñanzas en cuanto a la salvación. Mire lo que voy a decir. Enseñanzas falsas en cuanto a la salvación, a la justificación, a la santificación y la piedad en la que tiene que vivir todo cristiano. La enseñanza que predicamos nosotros de nuestra confesión bautista del año 1689 hoy es tomada como blasfemia por los liberales de nuestros días. Somos blasfemos para esos hombres que predican concupiscencia, carnalidad y mundanalidad desde sus púlpitos. En 2 de Pedro 2:2, ahí en nuestro pasaje que hemos leído, 2 de Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, notemos la palabra que ha sido traducida como disoluciones, ahí en Reina Valera 60. La versión King James lo traduce como caminos perniciosos. Caminos perniciosos. Según el diccionario Word Study, se refiere al estado después de la muerte en el que la exclusión de la salvación es un hecho realizado, en el que el hombre, en lugar de convertirse en lo que podría haber sido, está perdido y arruinado. O sea, después de la muerte ya no hay lugar a arreglar nada. El camino pernicioso te llevó a un estado en que después de la muerte simplemente estás condenado. Así dice el diccionario Word Study de esa palabra que ha sido traducida como disoluciones. Y aquí se nos habla pues de un camino que conduce a un estado en que ya no hay vuelta atrás después de la muerte. Se nos habla del engaño que promete vida eterna con Dios, pero sin santidad. Acuérdese de eso. Prometen vida eterna con Dios, pero sin santidad. No es necesario que obedezcas. Cuando alguien te predica que debes obedecer al Señor, dile legalista. Dile que es un fariseo. Dile que es un intolerante. Dile que es un fanático religioso. ¿Por qué te va a mandar a obedecer al Señor? Bueno, sin santidad nadie verá al Señor, y alguien conoce santidad sin obediencia. Ellos también prometen la eternidad en la gloria de Cristo mientras vas caminando por el camino ancho. Ellos dicen que por el camino ancho también llegas a un lugar, pero no va a ser el cielo. Ellos prometen la paz con el Señor a pesar de caminar por caminos perniciosos. Prometen paz con Dios aunque caminan en sus disoluciones. Esa es la característica del falso maestro. Pero como les dije, aquí no hay víctimas ni engañados. No hay víctimas ni engañados. Todos terminan cosechando lo que sembraron mientras estaban con vida. Aquellos maestros, y ahora sí yo quisiera que presten mucha atención, hermanos, porque en las escrituras del Antiguo Testamento tenemos un ejemplo clarísimo de este texto que hemos leído. Esos falsos maestros son como Balaam. ¿Usted se acuerda de Balaam en Números? Balaam era un profeta de Dios, caído pero abierto de ojos. Dice, mire, caído pero abierto de ojos. Era un profeta de Dios porque él escuchaba lo que Dios le decía. Y era un profeta porque falso, pero él escuchaba. Yo les decía, hermanos, de que estos falsos maestros son como Balaam. Porque Balaam enseñó a Balac a corromper a los israelitas. Ahí está el mejor ejemplo. La Biblia interpreta la Biblia. Este falso profeta enseñó a Balac cómo corromper a los israelitas con los pecados de idolatría a través de matrimonios que Dios había prohibido.
Esa es la estrategia de los falsos maestros como Balaam. Seducir con pasiones carnales. Grábeselo bien, hermanos. El falso maestro va a seducir a la iglesia con pasiones carnales. Seducirlos con las concupiscencias, que son pecados abiertos contra el santo Dios. Pero como dije y vuelvo a repetir, los que caen en mundanalidades y carnalidades disfrazadas de cosas que no son moralmente malas, eso tiene que grabárselo, hermano. Ellos no son víctimas de los falsos maestros. No me acuerdo el nombre, pero hay asuntos que son moralmente neutrales, podemos decir. Por ejemplo, la comida. La comida es un asunto que es moralmente neutral. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. O sea, pues usted come carne de cerdo, pues yo no como carne de cerdo, pero eso no tiene ninguna implicancia moral. El falso maestro le va a decir a usted que hay carnalidad, o sea, va a extrapolar ese principio de neutralidad moral a muchas cosas más. Y le va a decir, tú puedes hacer eso moralmente es neutral, cuando no es moralmente neutral. Cuando leemos la historia de Balaam, notamos que el pueblo de Israel se había mantenido en santidad y pureza. Léalo, hermano, léalo, porque se había mantenido en santidad y pureza hasta que la tentación que corrompería ese estado dominase sobre los apetitos carnales de ellos. Mire, abra en Números capítulo 31, versículo 16. Número 31, 16, dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí está, hermanos. Balaam había aconsejado a cómo hacer de que patine moralmente ese pueblo que había procurado mantenerse en santidad, en justicia y en rectitud. Los madianitas enviaron mujeres hermosas, mujeres seductoras, a invitar a los varones a un banquete dedicado a Baal Peor. ¿Quién era ese Dios falso? Era el Dios de la guerra de los madianitas y moabitas. Números 25 del 1 al 3. Dice, moraba Israel en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fue así, hermanos, que los israelitas fueron castigados, porque ellos participaron de un banquete con alimentos prohibidos, con mujeres prohibidas, haciendo prácticas sexuales prohibidas por Dios. Y es algo tremendo, porque el pueblo estaba allí guardándose en santidad, guardándose en pureza, obedeciendo los caminos del Señor. Y este falso profeta le dijo a Balac, envíales mujeres que los tienten, envíales. Ataca sus concupiscencias con mujeres sensuales para que ellos las vean y desobedezcan al Señor. Eso es lo que hace un falso profeta. Eso es lo que hace un falso maestro. Hoy, por ejemplo, se tiene por maestros de sana doctrina aquellos que salen con interpretaciones novedosas contra la abstinencia del cristiano de consumir alcohol. Hace un tiempo, hermanos, yo tuve el testimonio de un hermano de otro país que fue expulsado de su iglesia porque él creía en la abstinencia alcohólica. Y esa iglesia bautista reformada decía no, el cristiano puede beber licor. Y como tú crees en la abstinencia, lo excomulgaron, lo echaron, lo botaron de ese lugar. Porque era la manzana podrida, era el que no bebía. ¿Sí?
Hoy día el cristiano puede consumir alcohol, el cristiano puede consumir tabaco también, porque la Biblia no lo prohíbe. La Biblia prohíbe la borrachera. Hermanos, eso yo le doy gracias al Señor que Él siempre me envió a mí a iglesias sanas desde un principio. Y me enseñó a mí a abandonar iglesias donde no se predicaba acerca de la santidad. Hermanos, antes que el Señor me salve, algunos de ustedes conocerán mi testimonio. Yo para beber necesitaba ingerir una botella de whisky completa. Mi cuerpo había llegado a tal grado de poder adaptarme a beber licor que cuando yo tomaba la mitad de una botella, usted me veía, no me veía ebrio, me veía cuerdo. Imagínense si yo hubiese llegado a una iglesia así. Bueno, el Señor cuando me salvó me hizo romper con todo eso. Las botellas de whisky que teníamos con mi esposa las abrimos y las tiramos al desagüe. Ya no quería yo nada de eso. Pero imagínense que yo hubiese tenido un pastor: no, Guillermo, mientras no te emborraches, tómate la mitad de la botella. Hoy día tenemos esos maestros de sana doctrina, que así como Balaam tocaron las carnalidades, las concupiscencias, ellos también. No, sí, puedes tomar, puedes fumar tabaco, sí, puedes ir a los bailes, puedes escuchar tu música mundana, anda, fornica y después le pides perdón a Dios. Anda, fornica y después le pides perdón a Dios. Mientras que quienes enseñan sobre el camino de santidad, justicia y rectitud, como yo les dije, son tenidos como fariseos, legalistas, intolerantes. Hermanos, ¿cuántos Balaam tenemos hoy en el púlpito? Que predican acerca de sensualidad, predican carnalidad, predican mundanalidad a un pueblo que quiere esforzarse en buscar la santidad, sin la cual no verán al Señor. Sería como recordar las palabras de Cristo cuando dijo: ¡ay de aquel que es piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos! Mejor sería que se amarre una piedra de molino en el cuello y se ahogue en el fondo de un pozo. ¿Cuántos de esos tenemos ahora en los púlpitos? Ellos ahora son los maestros de sana doctrina. Todo el que te anime, te impulse a todas esas cosas que el mundo disfruta, ellos ahora son los maestros de sana doctrina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la Escritura: y muchos seguirán sus disoluciones. Ya vimos lo que son disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, ya vimos lo que es las disoluciones, pero yo quisiera que marquemos ahí lo que dice el camino de la verdad. Y hagamos un contraste, porque la Escritura habla de disoluciones, plural. Disoluciones, plural. Y habla también del camino de la verdad, singular. Las disoluciones son muchas. El camino de la verdad es uno solo. Oye, pero eso es intolerante. ¿Qué? O sea, que si no camino por ese camino, no voy a ir al cielo. Bueno, es lo que dice la Biblia. Las disoluciones son muchas. Y el Señor lo dijo también, que debemos de esforzarnos por caminar por el camino angosto. Ese camino es tan angosto, pero tan angosto, que no hay espacio para la mundanalidad. Solamente hay espacio para el cristiano. Es tan angosto que no hay espacio para la carnalidad, para esos deseos que batallan contra el alma. No hay ahí, es angostísimo, hay ahí. Es como que tú entras así y a veces te tienes que quitar el saco, porque el saco no entra, ¿no? Y entras con tu camisa nomás, el saco ya se queda afuera. Así es ese camino, lo que se queda afuera es el pecado, la mundanalidad, la carnalidad. Es un camino.
Y se nos dice de que solamente por ese camino de la verdad el Señor es glorificado. Porque mire cómo dice el versículo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Disolución por acá, blasfemia contra el camino, contra el Evangelio y el Señor del Evangelio. Esta disolución, blasfeman contra Cristo. Y también lo dice así Pablo en Romanos. El camino del Señor es blasfemado, es insultado, es tenido en poco, por causa de algunos que dicen que son cristianos y andan igual que el mundo. Pero hay un solo camino por el cual Dios es glorificado, por el testimonio de sus redimidos, mientras que existen muchos caminos por los cuales el nombre de Cristo es blasfemado. Hermanos, en una oportunidad un hermano me comentaba a mí que su hermano de padre y madre, también asistía a una iglesia que precisamente pues enseñaba acerca de puedes tomar licor, ¿no? En tanto no te embriagues. Dice que después que salieron del estudio bíblico, cada uno con su Biblia allí debajo de su brazo, salieron ese grupo de amigos y vieron por ahí un billar. Un billar, ¿no? Yo he entrado a un billar. Yo hace muchos años que no entro a un billar, ya, aun cuando yo era del mundo, no hace muchos años no entraba a un billar. Entraron al billar después de su estudio bíblico, con sus Biblias bajo el brazo, y las dejaron ahí. Pidieron pues no jugar su mesa de billar, y también pidieron su cerveza para poder alegrarse, ¿no? En tanto no se emborrachen. O sea, puedes tomar lo que tú quieras, unas 2, 3, 4, 5, 10 botellas, pero mientras no te emborraches, estás glorificando a Dios, ¿no? Hermanos, ¿qué piensan ustedes de aquellas personas que pueden ver a alguien entrando a un lugar con una Biblia, un sitio donde se hablan groserías, se hablan palabras sucias, donde se apuesta, y encima piden su cerveza? ¿Qué dirán? Yo creo que ni los adventistas llegan a eso. Yo creo que ni los mormones llegan a eso. Pero el de sana doctrina sí. Hermanos, nuestro pasaje termina diciéndonos cuál será el final de aquellos maestros. Dice: su perdición no se duerme. Llegará pues el momento en que estarán ellos junto con sus seguidores recibiendo la retribución por causar que el nombre de Dios sea blasfemado, porque eso no se va a quedar así nomás, ¿o sí? ¿Ustedes creen que el Señor le va a decir: tú hiciste que mi nombre sea blasfemado muchas veces, ven, entra en el reposo de tu Señor? ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? Bueno, en la Biblia no dice eso. Y eso es un hecho. Y por otro lado, hermanos, estos versículos nos mandan a no creer en estos falsos maestros. Sus discursos son fácilmente contrastables con el camino de la verdad. Hermano, todo mensaje que te invite a una conducta liberal, todo mensaje que santifique los deseos carnales, todo mensaje que santifique las concupiscencias, que te dé licencia para lo mundano y abandones lo santo, debe ser desechado por todo creyente verdadero. Recordemos que las Escrituras nos dicen, pues, sin santidad nadie verá al Señor. También, hermanos, un creyente tampoco debe apoyar a estos hombres de ninguna manera. No los debemos apoyar ni financieramente ni promoviendo sus nombres, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para las ovejas del Señor. Por eso es que usted, hermano, verá que en mi red social yo publico las frases de los hombres muertos. Muertos, están bien muertos, esos son, ni huesos son polvo. ¿Por qué? Porque por la historia yo sé que ellos comenzaron bien y terminaron bien. Estoy hablando de los puritanos y los reformadores. Yo no publico, muy rara vez yo pongo algo de alguien que está vivo, porque yo no sé cómo va a terminar. Y también, hermanos, hay que pedir que el Señor nos ayude a nosotros con iluminación cada vez que meditemos en las Escrituras para poder discernir. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame
Por medio de tu Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para encontrar en tu palabra y confrontar aún la predicación que yo estoy entregándoles a ustedes en esta mañana. Para que sea la Escritura y el Espíritu Santo iluminando vuestras mentes y vuestros corazones, confrontando si es verdad o no lo que yo estoy hablándoles a ustedes en esta mañana. Bueno, vamos a orar, hermanos.